alternativas de las comunidades frente al fenómeno del niño. Es una conversación que nace de dos iniciativas de Red Colaborar. Por un lado, nace del Cuando sea nodo la de cámara. resiliencia comunitaria, ¿cierto? Que es un nodo, uno de los tantos nodos temáticos que tenemos en la red, y a su vez nace también de una actividad que se llama actividad colectiva, en la cual diferentes organizaciones buscan hacer como una acción colectiva para hablar de un tema importante. Entonces, el día de hoy nos acompañan algunos profesionales pues algunos líderes y algunas lideresas de comunidad que trabajan todo este tema del fenómeno del niño o los cambios climáticos desde sus organizaciones. Vamos a empezar con una introducción a qué es el fenómeno del niño en América Latina, y luego tendremos un panel muy interesante con Edson Amaya, Iván Campos, Damaris Sánchez y Fernando Castrillón. Ya finalmente, después de esta introducción, Fernando nos introducirá a estas personas, o bueno, voy a hacerlo para que avancemos un poquito. Por un lado tenemos a Damaris Sánchez, ella viene de Panamá, es la directora ejecutiva y gerente de proyectos de Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá, Fundicep. Esta es una organización que trabaja por la planificación y gestión de proyectos de desarrollo sostenible en temas como agricultura orgánica, café de conservación, producción de abonos orgánicos, cuencas hidrográficas. Damaris es activista ambiental, defensora de la naturaleza y los derechos humanos, y es miembro de diversas organizaciones que trabajan por el desarrollo integral de ecosistemas, y a su vez es participante de diálogos sobre conflictos ambientales. También contamos con Edson Ricardo Amaya, él es ingeniero ambiental con una maestría en desarrollo sostenible y también tiene una sólida experiencia en trabajos de recuperación ecológica, suelos y formulación de proyectos. Su enfoque se ha centrado en la conservación y restauración de ecosistemas, liderando proyectos multidisciplinarios para restaurar hábitats degradados, rehabilitar suelos y promover la biodiversidad local. Además, ha colaborado estrechamente con comunidades locales y autoridades para desarrollar proyectos sostenibles que equilibren el desarrollo económico con la conservación del entorno natural de la región. Y en este caso, él viene desde Colombia, desde una organización social de Colombia que es Sindesus. No sé, sí, que es Sindesus pues, de Colombia. Y tenemos también a Ivanderson Pineda Campos, él es del Instituto Comunitario Baixada. Baixada hace parte, es una organización ubicada en Brasil, en el nordeste de Brasil, que trabaja en la movilización de recursos para organizaciones y proyectos comunitarios locales desde la filantropía comunitaria. Ellos trabajan en la organización de programas continuos de capacitación vocacional, el establecimiento de laboratorios de prueba para promover innovaciones agrícolas y tecnologías, y el fomento de redes de organizaciones comunitarias. Y Wanderson actualmente es el superintendente del Instituto Baixada y forma parte del equipo que implementa el sello UNICEF en Maranhão a través del Instituto de Formación. Y por último, les presento a la persona que nos va a dar esta inducción el día de hoy. Él es Fernando Castrillón. Él hace parte de la organización Semillas. Él es el director, perdón, aquí hubo, él es, aquí, ya. Él es el coordinador nacional de proyectos de la cooperación de Grupo Semillas, es ingeniero agrónomo, especialista en gerencia ambiental, con conocimientos y experiencia en agricultura y agroecología, también en agricultura familiar, educación ambiental, economía solidaria y alternativas de desarrollo local y gestión territorial. Cuenta con experiencia como asesor y coordinador de propuestas con comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes de Colombia y Perú. En los últimos años impulsa la dinamización de la Escuela de Agroecología Territorial Manuel Quintín Lame en el sur del Tolima y la Casilda Cundumí en el norte del Plano del Cauca. En el año 2021 y 2022 participó como invitado en Fasten Action de Suiza en la campaña de justicia climática de este país. Entonces, una gran bienvenida para las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, les dejo con Fernando, que nos va a dar una introducción muy importante y muy interesante sobre qué es el fenómeno del niño en la región, que es un tema que a todos el día de hoy nos trae a este espacio y por el que queremos hablar de qué estamos haciendo las organizaciones sociales y cuáles pueden ser estas alternativas para que apoyemos
desde el trabajo comunitario en este fenómeno que a todos y todas nos está afectando. Así que gracias, Fernando, y te doy la palabra. Muy buenas tardes, María Alejandra, Damaris, Edson y Wanderson. A todos un saludo en esta tarde. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta reflexión tan significativa con actores locales. Entonces, efectivamente, vamos a hacer una pequeña introducción para también entender qué es el fenómeno del niño y eso en qué medida nos afecta. Y particularmente, qué le pasa a las organizaciones locales. Entonces, esto también hace parte de una estrategia de la red Colaborar, a quien agradecemos mucho por conectar ideas, conectar experiencias y conectar también aprendizajes significativos. Damos también un saludo a las personas que nos están escuchando desde diferentes partes de Colombia, a quienes van a ver también luego en diferido este amable conversatorio, porque también sabemos que aunque es una acción global lo que está pasando en esta parte del planeta, sí requiere de esfuerzos pequeños, porque como todo cuerpo son las células las que suman. Entonces, un agradecimiento a quienes han sacado también esta tarde para escuchar y también para aportar con sus miradas a un problema que afecta seriamente la vida de muchas comunidades y de muchas personas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a nuestros colegas y hermanos de Panamá, de acá de Colombia y de Brasil. Bueno, vamos a tener una presentación corta que nos acerca a entender un poco el fenómeno del niño y qué pasa también con las comunidades y por qué es importante que nos detengamos a mirar por qué las acciones locales son significativas y muy valiosas para poder hacer frente a un fenómeno que es casi global. Bueno, entonces, María Alejandra, te pido por favor que me colabores con la presentación. Ahí en la Bueno, pantalla. sí, estamos viendo. Bueno, entonces, como decía María Alejandra, también traemos acá al trabajo y a la experiencia de Sindesus eh, de Colombia, de Fundicep de Panamá y al Instituto Baixada de Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Bajemos la presentación. Bueno, entonces, esta gráfica muestra en gris esta parte del continente americano. Hay una línea que se muestra frente a las costas de Perú, Ecuador y la parte sur de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el lado izquierdo es el este, ¿cierto? El oeste, por donde sale el sol. Y nosotros, por decirlo de alguna manera, estamos en el oriente. Ojo, esto es en el Pacífico. Si tú te sitúas en el centro del Pacífico, al occidente está la China, Indonesia, el sudeste asiático y al oriente está el continente suramericano. Entonces, ¿qué pasa? Vienen unas corrientes cálidas del lado de Asia y se chocan con las corrientes frías del Océano Pacífico que están a este lado del mundo. Y eso genera un desequilibrio que altera la máquina del clima. Bueno, y se llama niño esta anomalía porque se observa en los días de la Navidad. O sea, está asociado el nombre a la natividad del niño Jesús. Entonces, este fenómeno lo observan claramente los pescadores peruanos que notan que el agua del mar se calienta ligeramente. Y ese calentamiento genera una cantidad de reacciones en la máquina del clima en esta parte del mundo que afectan gran parte de lo que pasa en todo el continente suramericano y por lo menos en Centroamérica. Entonces, esto se refleja en unas partes con sequía y en otras partes con exceso de lluvias, con inundaciones. Entonces, el clima se altera a raíz de esa variación, de esa oscilación que pasa en el Océano Pacífico, en la parte ecuatorial, ¿cierto?
en cercanía a las costas de Perú y de Ecuador. Avanzamos, por favor, María Alejandra. Bueno, entonces quiero que miremos cuatro fotografías de noticias que han sucedido en diferentes países de América Latina, especialmente. Uno, la Laguna Colorada. Esto es una laguna cercana al lago Titicaca, compartida por Perú y Bolivia. La laguna está completamente seca, ¿cierto? Y eso pues lo que significa para la producción agrícola, animal, para el ecosistema, para el mismo clima. Vemos una cantidad de líneas que son barcos varados. O sea, hace aproximadamente 2 meses recibimos la noticia de que el canal de Panamá se quedó sin agua. El canal de Panamá lo alimenta el lago Gatún. Y como no hay lluvias, el lago se secó. Entonces el lago no podía suministrar el agua para llenar las esclusas, que es lo que mueve finalmente los barcos. Agua. O sea, es un mecanismo basado en el agua, lo que permite que los barcos pasen de un lado para el otro en el continente. En la parte inferior izquierda vemos cómo las casas flotantes y los barcos en cercanías de Manaos, la urbe más importante de la Amazonía, se quedaron anclados. Como el río Negro, que es el segundo afluente más importante del río Amazonas, pasó de tener 30 metros en el mes de junio a estar hoy por debajo de los 13 metros, o sea, ha descendido 17 metros. O sea, normalmente una casa puede tener 2 metros y medio, hagan la cuenta. Ha descendido 17 metros, han sido muy dolorosas las noticias de los centenares de delfines muertos. Este río, no olvidemos que se forma en la Amazonía Occidental. El río Negro nace en Colombia y se alimenta de diferentes fuentes de Venezuela, Colombia y el norte del Brasil, y esto está completamente sin lluvias. Y la última fotografía es la sequía por la que atravesamos actualmente en el sur de Colombia. Allá estamos el Grupo Semillas, están también numerosas comunidades indígenas y campesinas que en este momento están en una sequía crítica, dado que el agua empezó a mermar drásticamente desde el mes de abril. Entonces, estos son imágenes, son efectos del fenómeno del niño en nuestro continente. Son muchos más los ejemplos. Avanzamos, por favor. Bueno, entonces, este mapa muestra en este momento los municipios de Colombia que están en estrés hídrico. O sea, donde los acueductos ya no pueden funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, sino que tienen que empezar a hacer racionamiento. Esto pasa en Colombia, o sea, todo lo que es gran parte del Caribe y la zona andina están en este momento en estrés hídrico. Pero también quiero mencionar que el fenómeno del niño no cae como una maldición de Dios, está asociado también al manejo del planeta. Y en América Latina somos muy vulnerables, pero también nuestros gobiernos, las empresas, la banca multinacional han tenido responsabilidad en que efectivamente aquí se haya hecho una gran deforestación, se apruebe métodos no convencionales para sacar el petróleo que profundizan el agua, generan mayor sequía, la minería a gran escala y sobre todo un sistema productivo de agricultura a gran escala, de semillas transgénicas que demandan más cantidad de agua, el abandono de prácticas más sustentables, el estímulo a cultivos que no son alimentos y también la intensificación de las grandes hidroeléctricas. O sea, no son fenómenos aislados, no son fenómenos sueltos. Esto no fue que cayó como un regalo del niño Dios, no. Esto tiene que ver también con el modelo de desarrollo que están implementando nuestros países para generar ingresos. Adelante. Pero lo más preocupante es que bueno, para el gobierno, pues, esta es una noticia muy reciente porque dice, el crecimiento económico se va a ver afectado por el niño. Ojo, inundaciones en Ecuador y norte del Perú, pero al mismo tiempo sequías en el sur del Perú. Mire cómo es de complejo esto. Y la sequía que está atravesando en este momento Colombia, América Central, bueno, y el sur del Perú.
Exceso también de lluvias en el cono sur y efectivamente pues hay gran preocupación por el encarecimiento de los alimentos, la aparición de dengue, de chikungunya, daños en algunas infraestructuras, los puertos no están funcionando en muchas partes, se ha tenido que paralizar el cultivo del arroz, por ejemplo, en el Tolima, en Colombia, que es la región arrocera por excelencia, y esto tiene un impacto en la economía. Pero no sufren de igual manera, una comunidad urbana que tiene acceso a servicios como no lo presenta una comunidad rural. Las comunidades empobrecidas, los territorios abandonados e incluso los más violentados son los que sufren los principales problemas. A eso nos vamos a referir. Por favor. Bueno, y esto también dentro de las propias comunidades, pues afecta más a las mujeres y a los niños, ¿cierto? Las mujeres tienen que hacer jornadas más largas para ir por agua y los niños normalmente son los que les toca acompañar y también conseguir la leña en muchas de nuestras comunidades rurales. ¿Avanzamos? Bueno, entonces hemos identificado a nivel concreto, estoy convencido que esto pasa en muchas partes de América Latina. ¿Qué pasa cuando un territorio colapsa? O sea, cuando una sequía se prolonga más meses del esperado. Pues se acaban los alimentos, no hay alimentos en turno para empezar a alimentar las familias. ¿Y qué pasa? Las personas deben migrar a buscar empleo en la ciudad, en trabajos mal remunerados, para enviar dinero a sus lugares de origen. La frecuencia de los incendios es muy alta, incendios cada vez más grandes, los acueductos comunitarios no funcionan y vienen los conflictos por el agua, se pierden las semillas, muchas semillas las familias se las consumen porque no tienen qué otra cosa comer. Bueno, ya decía, más trabajo para las mujeres y también, pues efectivamente, hay muerte de animales y de cultivos. América Latina, por supuesto, que enfrenta estos desafíos. Y esto, la reflexión con esto hoy es que no es un problema aislado, es un problema de toda la región, que somos una región muy vulnerable frente al cambio climático, que sí necesitamos que otros sectores de la sociedad entiendan lo que está pasando, que sí necesitamos que hayan esfuerzos políticos orientados a la gestión del agua y el manejo de la biodiversidad. Es muy importante la mirada de los pequeños agricultores, los pescadores, pequeños ganaderos y nuestras comunidades étnico-territoriales, indígenas, comunidades negras, campesinas. También consideramos que es fundamental que se ponga el debate sobre la dependencia de los fósiles, particularmente el petróleo y lo que pasa con la minería, y que sí se debe pensar un enfoque, un cambio de enfoque en las políticas públicas más respetuosas, más centradas en lo local, más orientadas a la cercanía. Porque esto, vuelvo y repito, no está suelto del modelo de uso de los recursos en el continente, en el mundo. Bueno, vamos entonces a mirar, avanza por favor María Fernanda rápidamente, qué hacen las comunidades, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos desafíos? Entonces, uno, pues sí hay que pensar de manera conjunta. O sea, las comunidades solas no lo pueden hacer, los estados con sus políticas sueltas mucho menos, y las empresas también deben de repensarse qué hacer con estas maneras de producir. O sea, exige integrarnos y unirnos. Dos, sí es fundamental no acabar la biodiversidad y tener en cuenta los planes de gestión de la biodiversidad y del agua. En esto trabajan varias de las organizaciones hoy aquí invitadas. Y tercero, pues también creemos, no, estamos convencidos de que las comunidades tienen conocimientos muy importantes, muy útiles para la solución de estos problemas. Avancemos. Bueno, voy a señalar algunas acciones porque eso nos van a hablar los invitados de lo que están haciendo las comunidades. Uno, la necesidad de divulgar información seria, científica, explicarle a los niños, explicar a las comunidades en qué consiste este fenómeno, cuáles son sus impactos,
¿cierto? Y cómo prepararse a futuro, porque esto va a seguir volviendo cada vez más frecuente. Dos, la necesidad de hacer investigación comunitaria. Por ejemplo, identificar semillas tolerantes a la sequía y al cambio climático. Lo otro es darle mucho reconocimiento al trabajo de las mujeres y los jóvenes y no olvidar que ellos están asumiendo cargas muy pesadas. También es necesario pensar en tecnologías que faciliten estas tareas. Avancemos. Bueno, efectivamente, el agua debe ser planificada, debe ser puesta en el centro del ordenamiento, pero también de las soluciones. Y pensar que sí es necesario que dialoguemos en los planes de desarrollo locales de las municipalidades, los municipios, los estados, los departamentos, las provincias, para efectivamente hacer acuerdos orientados al manejo del recurso, agua. Y efectivamente tener en cuenta mensajes como el del propio Papa Francisco, de la necesidad de pensarnos que estamos en una casa común y que sí necesitamos integrar independientemente de la fe, de las ideologías, sí necesitamos construir consensos para la defensa de esta casa común. Ya, yo considero que esto simple y llanamente nos va a introducir a pensar en múltiples acciones que varias comunidades las están desarrollando, pero no olvidemos que los pronósticos están diciendo que este fenómeno se puede prolongar hasta febrero del 2024. Entonces, lo duro todavía está por venir. Y efectivamente, aquí mismo en Colombia encontramos sitios donde está lloviendo normal, pero también encontramos amplias regiones donde no ha habido precipitación durante meses. Bueno, entonces con esto pasaríamos a escuchar a nuestros invitados. A Damaris Sánchez de Fundicep, a Edson Ricardo Amaya de Sindesus en Colombia y a Ivanderson Piñeiro de Brasil. Iba antes de hacer un paréntesis y es que recuerden que tenemos un canal de interpretación, entonces como Iván Derson habla portugués, si alguno, pues para que escuchen luego al español la traducción, se meten a interpretation o interpretación según cómo esté el idioma de su computador y seleccionan el idioma en que desean escuchar. O si hay personas aquí que hablan es portugués, pueden seleccionar ahí el idioma. Entonces, si quieren, podemos empezar. No sé si antes hay alguna pregunta para Fernando sobre este tema del fenómeno del niño, porque ya vamos a arrancar pues como la conversación con las organizaciones. No sé si alguno tiene una pregunta. Ok, entonces Fernando, si quieres puedes arrancar. Bueno, entonces, pues nuestro interés está puesto efectivamente en conocer las experiencias locales. Nosotros estamos convencidos de que no son una fórmula salvadora en sí mismo, pero que dan pistas, que cuando una comunidad, una persona toma el ejemplo de otros, puede también activarse sus mecanismos de innovación, ¿cierto? Y efectivamente son contextos diferentes. No es lo mismo Brasil que Colombia. Panamá, a pesar de la cercanía, también tiene sus diferencias, ¿cierto? Pero estamos convencidos de que sí existen unos elementos culturales, ¿cierto? Que existen unos documentos ligados también a la historia de la vida en esos territorios que permiten que en un momento de crisis surjan también innovaciones. Pero primero quería preguntarles a Damaris, a Ivanderson y a Edson, que nos cuenten cómo está afectando el fenómeno del niño a su territorio. ¿Arrancas tú, Damaris? Sí, hola, buenas tardes y un gusto saludar y compartir por esta vía a todos y con todas las personas que están conectadas. Y bueno, en definitiva, como lo dijo Fernando, cada país, cada región tiene una forma distinta de sentir los efectos de este fenómeno del niño. Y digamos que no solamente el fenómeno del niño, sino la misma variabilidad climática que se ha estado sintiendo en todo el planeta y que nos hace que frecuentemente estén ocurriendo situaciones que antes los científicos decían, bueno, es que en tal cuenca pueden surgir fuertes crecidas cada 30 años, cada 50 años, y en base a eso se tomaban ciertas decisiones.
ya no es tan, digamos, seguido esa cifra, sino que ha variado tanto que, por ejemplo, en el 2020, la tormenta de Eta y Iota, que normalmente no afectan directamente a Panamá, solamente una pequeña, digamos, los vientos finales de la tormenta tocaron algunos puntos de nuestro territorio y ya sentimos un fuerte impacto de esta tormenta. Entonces, no solamente el fenómeno del Niño. En este caso, Panamá, que por su misma posición geográfica y por su forma, ¿verdad?, tan angosta, tenemos diferentes maneras de sentir el fenómeno del Niño. En las zonas del Pacífico, en la parte central del país, tenemos áreas donde no está lloviendo por varios meses y que se ha declarado inclusive por el gobierno en el mes de julio una emergencia climática por la falta de lluvia en una zona donde es la actividad ganadera la principal actividad económica de ese sector. Y en la zona occidental donde estamos nosotros, que es una zona bastante lluviosa, de una zona de alta montaña, tenemos días que no llueve, semanas que no llueve, pero de repente entonces nos cae un aguacero torrencial que está arrastrando grandes cantidades de suelo, que está afectando los cultivos, que está inclusive afectando las infraestructuras viales que se están recientemente construyendo en la zona y que ha demostrado que no tiene la capacidad para el manejo de la cantidad de agua que están cayendo con las fuertes lluvias. Entonces, hay una diversidad, o lo estamos sintiendo al mismo tiempo. Fuertes lluvias en algunos lugares de muy corto tiempo y de muy fuerte impacto, y la sequía en otras zonas del país. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá nos ha estado indicando que se espera que este fenómeno, para el caso de Panamá, se va a acrecentar desde el mes de noviembre hasta enero del próximo año, pero que posiblemente se va a extender hasta el segundo semestre de 2024. Entonces, el panorama para nosotros es bastante crítico. Las personas, yo creo que todavía no alcanzan a dimensionar el impacto que tiene, no solo en la agricultura o en la ganadería, sino en la disponibilidad de agua para las ciudades periurbanas, urbanas, que ya en otros momentos están sufriendo de crisis de agua sin fenómeno del Niño. Y a pesar de que somos un país pequeño con muchas cuencas hidrográficas, 51 para ser específicas, hay épocas de verano en las que hay ciudades que no tienen la disponibilidad de agua suficiente para abastecer, inclusive a hospitales. Entonces tenemos una crisis bastante fuerte. Lo que mencionaba Fernando del Canal de Panamá, un canal que fue ampliado para el cabotaje de grandes buques y que ya está dando señales que no hay el agua suficiente para que el canal pueda dar el servicio de una manera regular y permanente, y están planteándose entonces algunas políticas de trasvasar agua de otros ríos a la cuenca del Canal de Panamá para poder abastecer la demanda naviera. Sin embargo, entonces viene el tema del conflicto que se mencionaba al inicio con las comunidades en donde o se van a hacer los embalses y van a ser desplazadas de estas áreas, o el cambio de las actividades comunitarias populares en estos sitios. Entonces vemos cómo el impacto está llegando inclusive a comunidades que no están cerca del canal, pero cuyas aguas ya están mirándose como una potencial fuente de abastecimiento para el suministro al Canal de Panamá. Y por otro lado, en ciudades terminales muy cercanas a la capital, poblaciones que no tienen agua. O sea, poblaciones que están siendo abastecidas mediante carros cisternas porque no están disponiendo del agua, pese a que están muy cerca del Canal de Panamá. Entonces es un panorama, digamos, bastante complicado y que en estos próximos meses aún se tornará más difícil para las comunidades el pensarse en cómo podemos
enfrentar este fenómeno. Y bueno, hay algunas alternativas, pero creemos que se tienen que ampliar los mecanismos de apoyo para que las comunidades puedan implementar esto, porque no son tecnologías conocidas, a veces algunas son hasta muy sencillas, pero necesitan el apoyo y el acompañamiento para que las personas las puedan desarrollar, porque pueden tener muy buena voluntad, pero hay cosas que hay que ir acompañando estos procesos. Creo que eso es lo que podría mencionar, y si alguien tiene alguna pregunta también, con mucho gusto. Sí, no sé si Fernando está por ahí. La idea es que también esta Sí. pregunta la... Ya. Muchas gracias, Damaris, muy dicientes, muy claros los ejemplos, y efectivamente señalas también algo relacionado también a la variabilidad climática, ¿cierto? No es el fenómeno del niño aislado, sino también encuentran fenómenos donde se pasa de grandes sequías a lluvias torrenciales. Y efectivamente eso es un fenómeno también que en el resto del continente se ha presentado con mayor frecuencia, que es la variabilidad climática, que fundamentalmente se expresa en o subidas o bajadas muy fuertes de temperatura y de la precipitación. Bueno, no, alguna pregunta aquí, perdón, yo reviso aquí en el chat rápidamente. Muy clara, Damaris. No, por aquí no hay dudas. Bueno, vamos a ver si más adelante. Pero clarísimo, clarísimo tu análisis, y bastante similar a lo que encontramos en muchos más otros puntos de América Latina. Bueno, ¿vas a agregar alguna otra cosa, Damaris? No, creo que ya cuando veamos tal vez el tema de las alternativas que se están generando, no sé si en este momento o más adelante. Más adelante, está bien. Bueno, Edson, cuéntanos tú, Bueno, ¿dónde estás ahora en Juan este Carlos, momento? ¿Acá en no, Bogotá? ahorita estoy aquí en Bogotá en la universidad, hoy me cogieron antes de clase. Bueno, saludarlos a todos, de verdad siempre muy contento de participar y de compartir con el nodo y con esta red tan importante que estamos gestando a nivel de Latinoamérica. Eh, Quiero primero, pues, como contextualizar un poco lo que hacemos en el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, CINDESUS, trabaja principalmente pues en investigar esas dinámicas del desarrollo sostenible en las regiones. En este momento estamos trabajando primordialmente en la región del Sumapaz, que es una región que queda muy próxima a Bogotá. En ella estamos trabajando principalmente con la comunidad, adelantando proyectos de recuperación ecológica, de adaptación al cambio climático, y brindándoles las herramientas técnicas para que ellos puedan desarrollar ellos mismos sus proyectos. Entonces, en ese orden de ideas, en ese trabajo que venimos adelantando con la comunidad, pues hemos notado esos cambios y esos choques importantes que se han generado en los ecosistemas y en las comunidades que habitan los territorios. Entonces, aquí en Colombia, primero hay que, pues, reconocer que desde el gobierno pues se han venido adelantando eh, trabajos en cuanto a la parte de adaptación y a la parte de mitigar el riesgo, ¿cierto? Entonces, pues ya para este año se presenta un plan nacional de gestión del riesgo ante el fenómeno del niño, que empieza a actuar desde el 12 de octubre eh, del próximo año, y que va a integrar a varias organizaciones en este contexto del fenómeno y de mitigarlo. Entonces, desde ahí tenemos un trabajo muy importante con varias organizaciones gubernamentales, entre ellas el IDEA, tenemos las corporaciones autónomas regionales, y pues en nuestra jurisdicción está la CAR, y pues en los municipios donde nosotros trabajamos, que trabajamos muy de la mano con las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, principalmente en el municipio de Arbeláez, ellos pues
están tomando las medidas también para poder adaptarse a esto. Desde esa perspectiva, lo que busca el centro de investigación entonces es como aliarse con esos entes para poder entonces generar proyectos para que estas comunidades se adapten y puedan resistir un poco más esas adversidades que se presentan por el fenómeno del niño. Se ha presentado lo mismo que nos compartía la compañera Damaris, una variabilidad climática, días muy calurosos y en las noches aguaceros torrenciales que pues están generando unos problemas de erosión, aumentando ya lo que vino a producir el fenómeno de la niña en los primeros meses del año. Entonces vino un fuerte fenómeno de la niña que generó unas lluvias bastante intensas que generaron remoción en masa, deslizamientos, pérdida de cultivos, eh, pérdida de vegetación, cobertura vegetal. El fenómeno entonces ahora es inverso, se presenta esa variabilidad climática, sequía, lluvias torrenciales. Esto nos está generando cambios en los microclimas. Se ha visto también entonces cómo han migrado las especies de aves en el territorio. Nosotros también trabajamos con grupos de avistamiento de aves en este territorio y ellos han evidenciado ese cambio en las dinámicas de las aves. Entonces, es una preocupación, ¿cierto?, de todos los entes, no solamente de nuestros campesinos que ven, claro, cómo se ve afectada su seguridad alimentaria y cómo se ven afectados sus recursos, sino también los entes gubernamentales, cómo también hacen parte de, para mitigar esos impactos que se generan. Desde el Centro de Investigación, entonces, estamos tratando de subsanar y de tratar de mejorar esas dinámicas, esa comunicación que existe en las comunidades y los entes para facilitar, mejorar un poco eh, este choque que existe del cambio climático con las comunidades. En general, en Cundinamarca, pues hemos visto una afectación significativa. Ya se han identificado, por ejemplo, 184 desastres en 57 municipios del departamento de Cundinamarca, que es donde nos movemos principalmente, y se han afectado más o menos 2.877 hectáreas en lo que va del mes de septiembre. Entonces, esto preocupa bastante, cómo adaptarnos, cómo mejorar en las condiciones de los municipios para hacer frente a estas adversidades que se presentan. Entonces, esa en general es la dinámica que hemos evidenciado desde el equipo de investigación y, y la presencia que tenemos en los territorios. Muchas gracias, Fernando. Pero no estás muteado. Ya. Sí, una pregunta, Edson. Ustedes están en la provincia del Sumapaz, no en la zona del páramo de Sumapaz. Me hicieron una pregunta En que la región de Sumapaz en la región de Sumapaz, está, que comprende desde sí, los hábitats de la zona montañosa de páramo hasta la parte baja, hasta hasta la parte ahí baja. Sí. prácticamente los límites de Tibacuy y Melgar, toda esa zona. Esa zona, sí, señor. Es en la que se estamos Bueno, moviendo primordialmente. que efectivamente es una zona crucial para Bogotá. O sea, la afectación del Sumapaz influye directamente también en el agua de la ciudad de Bogotá. Sí, claro que sí. Es que, claro, es tan complejo la dinámica del clima, ¿cierto?, en los territorios, que la afectación en un territorio puede generar unos impactos significativos en otros. Entonces, se evidencia cómo se impacta también entonces aquí en la ciudad, ¿cierto? Cualquier alteración que se venga presentando en otros territorios.
Sí, no, clarísimo. No, y mira que has mencionado una parte muy bonita, muy necesaria además, y es que también los hábitats, los agroecosistemas y los hábitats de los animales también tienen un impacto fuerte en estos momentos. Efectivamente, la situación para las aves es crítica, para las abejas. Por ejemplo, también los criadores de abejas están reportando alteraciones en la flora, en los ciclos fenológicos de la planta y que no hay suficiente alimento para garantizar la producción e incluso el alimento de los animalitos. Sí, mira Fernando, que ahí hay que resaltar una cosa importante y es que las pobres abejas han sido impactadas demasiado. Primero en la época, en el fenómeno de la niña, con tanta lluvia, no podían salir a polinizar. Entonces vimos cómo se afectaban los cultivos porque no había una actividad de polinización importante. El café, por ejemplo, en la región en esta región de Sumapaz, lo que es Arbeláez, primordialmente se vio afectada bastante la producción. ¿Por qué? Porque las abejas no podían salir a polinizar de la cantidad de lluvia que había. Eh, el café no genera flor cuando llueve mucho, entonces se vio impactado. Y ahora entonces vemos el cambio hacia el otro extremo, que también nos está generando un impacto significativo en los polinizadores. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a eso? ¿Cómo les vamos a ayudar a esas comunidades? ¿Cierto? Es una actividad también muy importante que tenemos que empezar a pensar desde todos los ámbitos. Sí, efectivamente, tienes razón en todo eso. O sea, muchos de los efectos del cambio climático los vamos a ver a la vuelta incluso de un año. La cosecha de cacao, la cosecha de café, los frutales, si no hay agua suficiente en el suelo, hay aborto de las flores, la caída de flores. Y eso afecta también la economía de las comunidades locales. Bueno, tenías el coso. Entonces, bueno, damos paso a nuestro invitado, a Ivanderson Campos del Instituto Baixada de Brasil, ¿cierto? Celebramos también la disposición que has tenido, estar en este momento para también compartir también y contarnos lo que está pasando allí. Entonces, hermano, adelante, te escuchamos. Iván, sí, no sé cómo estás. Yo sé que él tenía una señal un poco compleja, pero si quieres lo intentamos. A ver si te escuchamos. Sim, sim, tudo Bien. ok. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Estou falando agora da cidade de Recife, sou do Maranhão. Eu também agora estou no encontro de donatários de EF do Brasil. A gente está nessa cidade justamente discutindo aquilo que o terceiro setor tem feito pelo mundo e pela sociedade. Para nós que estamos, né, do outro lado da ponta, que estamos na ponta, tem sido um pouco mais difícil porque tudo está mudando de uma forma que a gente não consegue se adaptar a essas mudanças. Não consegue adaptar a agricultura, não consegue se adaptar, a pesca não consegue se adaptar, e o agricultor ou o produtor rural e as pessoas das comunidades não estão conseguindo se adaptar a esse processo. Há muitos anos, né, eu convivia com meus avós e tínhamos uma prática, né, e uma vida cotidiana completamente vista como naquela época como normal, né, onde a gente tinha as chuvas em uma determinada época do ano de forma muito regular. E para nós no Maranhão a gente só tem dois períodos: o período de muitas chuvas e o período de, né, não de seca total, mas período de sol e período de chuva. Então, para nós no estado, isso tem sido cada vez mais forte, essas mudanças climáticas, porque a gente tem sentido na pele, em todo o nosso cotidiano, toda essa problemática. As chuvas têm vindo mais tardias, que eram mais comuns entre os períodos de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, maio, finalizando em junho. Agora nossas chuvas ficam sazonais, tem um pouco de chuva cada época, cada ano, então você não sabe nem a qual tipo de semente cultivar, não sabe a que tipo de colheita, né, fazer, ou então que tipo de manuseios ou de, de trabalho que você deve, né, especificar para aquela determinada época do ano, por conta justamente dessas alterações em relação
das mudanças climáticas. Agora, na Amazônia, a gente tem isso muito mais presente, isso é muito mais forte, e além da força do que os fenômenos climáticos têm acontecido, né, na natureza, têm provocado, incidindo isso na natureza, há também a força da falta de políticas públicas capazes realmente de reafirmar, ou então de tentar minimizar o impacto do que a sociedade tem feito para o clima do mundo. São cidades que não têm na sua discussão, no seu plano diretor, políticas de saneamento e urbanismo com coletas seletivas, não tem descarte regulares desses lixos que são produzidos em longas escalas nas indústrias e comércios e um pouco menos quantidade, mas também muita grande quantidade na população geral, né? De que forma isso pode, né, retornar para a cadeia de produção sem que agrida tanto o meio ambiente. Manaus, agora com as baixas do Rio Amazonas, né, do Rio Negro e do Rio Solimões, a gente percebe a evidência dessas faltas de políticas públicas com a baixa das águas e a crescente visualização dessas margens recobertas por lixo. O que antes a gente achava que ainda tivesse um rio um pouco mais preservados dentro dos seus povos ribeirinhos, daqueles que mais tiram seus sustentos, né, a gente consegue ver o rio na sua baixa desvelando a falta de políticas públicas realmente evidente. Eu acho tudo muito interessante de como os grandes fóruns, as grandes concentrações de políticas e de pensadores e idealizadores do movimento climático se juntam, se unem para discutir essa temática. Porém, eu acho que ela tem que ser de uma forma um pouco mais invertida, né, a teoria tem que ser um pouco mais prática e essa dialética tem que ser mais evidente realmente no campo, porque até agora a gente só tem visto muita teoria e pouco efeito em relação a isso. E isso tem sentido como todo mundo, né, sobrepõe sobre a Amazônia um direito a ela de que salvaguarde, né, a todo o planeta. Não obrigação única e específica da Amazônia, mas assim de todos os povos que habitam nesse planeta. Acredito que a primeira coisa que a gente tem que mudar é a cabeça do ser humano, né? Agora, nesse momento, essa deve ser a maior política, a conscientização, a sensibilização de pessoas e povos para que continuem fazendo, né, aquilo que a Terra já fez por nós. Trabalhar essas políticas para que elas sejam mais evidentes e tão pouco, né, distantes daquilo que realmente deveriam ser, daquilo que foram. Valiosísimo tu análisis, Iván, necesario. O sea, cómo la humanidad está frente a una crisis sin precedentes en la Amazonía y cómo la cantidad de discursos de salvemos la Amazonía es del planeta, la humanidad, pero finalmente están dejando solo no al Estado brasileño, sino a las comunidades, ¿cierto? Y cómo esas funciones de esas tierras, mira, tan valioso son que señala, las tierras deben de cumplir sus funciones, los agroecosistemas, los paisajes deben de tener una función social y ambiental. Y para eso sí se requiere una presión ordenada a las políticas públicas, menos discursos, menos anuncios y pensar en acciones muy concretas con las comunidades. Muy importante eso Iván. Bueno, aquí nos sentimos también tocados porque sabemos que somos un cuerpo. El planeta es un solo cuerpo, pero aún América lo es mucho más. Lo que pasa en Brasil va a tocar a cualquier otro punto de nuestro continente, porque tenemos una sangre común, tenemos unos movimientos, unos ciclos. El agua se mueve por nuestro continente, por el planeta, y lo que está pasando en una parte tiene que ver con la otra. Entonces, bastante necesaria esa reflexión, ese desarreglo que incluso algunas personas de la Amazonía dicen, y eso duele, que acostumbrarnos a ver en el futuro que cosas como estas pasen más a menudo, vuelvan a pasar cada vez más frecuentemente. Bueno, entonces, valiosísimo esa situación que nos
describen nuestros invitados, Damaris, Edson y Wanderson, efectivamente la preocupación desde colaborar y desde este encuentro, desde este pequeño foro, es hacer ver que no nos podemos dar el lujo de trabajar acciones sueltas, que sí debemos de organizarnos para ejercer presión organizada, que como dicen ahora los estudios políticos, el agenciamiento de temas como el cambio climático, como la crisis climática, deben hacer parte de los planes de las organizaciones. Y no podemos dejar que este tema sea resuelto exclusivamente por bancos o por políticos o por empresarios. O sea, es curioso cómo el momento en que se ha disparado la venta de bonos de carbono, estamos frente a una tragedia en nuestras comunidades. Bueno, pero yo no soy el invitado, los invitados son ustedes, entonces, Damaris, qué pena contigo. Bueno, vamos a hablar de eso que tú decías, que te hablas, de esas medidas que están tomando en las organizaciones, que están haciendo las comunidades, que están haciendo las organizaciones que las acompañen para hacer frente a este fenómeno. Bueno, cada área, cada comunidad es una realidad distinta y yo creo que cada uno va mirando en su entorno cómo puede hacer frente a esto, porque es un tema que tiene distintos rostros. Cómo enfrentamos la situación desde las ciudades o desde las áreas rurales, desde las áreas campesinas, de las áreas indígenas. Nosotros acá, bueno, voy a tomar unos minutos para decir quién es Fundicep, tal vez no me presenté al inicio. Somos una ONG bastante pequeña en el occidente de Panamá, que hemos venido trabajando el tema de agricultura sostenible y educación ambiental en una zona que es rica en biodiversidad porque estamos cercanas a áreas protegidas, declaradas inclusive como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, también es una zona de producción agrícola que abastece principalmente a todo el país, a cerca del 80% de los vegetales que se consumen en todo Panamá. Entonces es una zona rica en producción, pero las prácticas de producción no son las más sostenibles. Y el trabajo de promover agricultura de conservación, una agricultura más amigable, es una tarea bastante difícil porque no hay una política de Estado que haya privilegiado el tema del suelo, la importancia del suelo, la importancia del agua. Lo que se privilegia es la producción para la venta de los vegetales. Entonces, contra ese modelo de desarrollo agrícola que usa muchos pesticidas y que acapara el suelo de una manera bastante destructiva, sin pensar en cómo conservarlo y cómo mejor manejarlo, entonces el trabajo de una organización como la nuestra se enfrentan a muchos desafíos. Sin embargo, en los últimos años hemos también sido afectados por varios fenómenos de inundaciones y desbordamientos del río. Es un río bastante importante en la región. Deslizamientos de tierra, precisamente porque no hay cobertura boscosa, ya los suelos no tienen la capacidad de retener agua, de absorber parte de esas fuertes lluvias, y las escorrentías están yendo directamente inclusive a amenazar poblaciones que están en las partes bajas. Hemos tenido efectos muy graves y la organización por eso le entró a este trabajo de gestión integral de riesgo y trabajar un poco la reducción del riesgo de desastre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creo que Fernando decía algo, tenemos que trabajar en la educación, tenemos que trabajar en la formación de las comunidades. Este es un tema que tiene que ser como del día a día. No podemos esperar que la comunidad cambie cuando no hay una política pública que esté verdaderamente preocupada por el riesgo en que viven las poblaciones. Porque las casas se construyen a la orilla del río y no hay alguien que le esté diciendo a las personas, esta es una zona vulnerable, en esta zona no se puede construir. La gente continúa con el mal manejo de los desechos que obstruye en los drenajes naturales, y eso también está contribuyendo a que se desborden algunas quebradas y afecten viviendas que están en las partes bajas. Entonces el trabajo de educación es un trabajo constante
pero tiene que ser un trabajo que vaya acompañado de políticas públicas que solo se pueden lograr si los gobiernos locales se empoderan de la protección y de la gestión del riesgo como una necesidad a desarrollar. Por eso creemos mucho en la organización comunitaria. Y no podemos esperar a que los niños educados y con una mente distinta lleguen a ser adultos para provocar los cambios, porque si no, no vamos a encontrar qué cambiar. Tenemos que trabajar con las comunidades que han sido afectadas en promover las políticas a nivel de los corregimientos, a nivel de las alcaldías, que los espacios de decisión sobre el tema de gestión de riesgo sea empoderado por las comunidades y que se lleven adelante los planes integrales de gestión para la reducción del riesgo de desastres. Y desde las acciones que nosotros como organización podemos hacer es seguir incentivando a los agricultores a hacer un mejor uso del suelo, a hacer un mejor uso de la tierra, a volver a las prácticas que decía Iván. O sea, tenemos que tener una mejor relación con la tierra. Ese discurso lo tenemos que fortalecer. Hay que promover una conexión o una reconexión, como lo hace Red Colaborar, con la tierra, entre la gente y la tierra. Otro factor que vemos importante es las juntas de acueductos rurales. En el caso de nuestro país, muchas de las comunidades rurales se abastecen por acueductos que instalan las mismas comunidades y que las administran y que hacen todo el proceso de distribución. Y son estas organizaciones las que están mayormente presentes en todas las comunidades y que son aquellas que tienen que hacer una labor de respuesta ante cualquier tipo de fenómeno que se presente. Ya sea una fuerte crecida que afecta el acueducto, las personas tienen que organizarse para reponer el servicio de agua a la comunidad. Y sea que haya un desabastecimiento porque el ojo de agua se secó, porque se profundizaron las fuentes, porque ya no tiene la capacidad de abastecer y hay que racionar, son las decisiones que estas juntas de administración de acueductos tienen que tomar y por ende pensamos que ellas tienen un gran compromiso y pueden ser un factor de cambio en esas acciones de prevención que van encaminadas a la restauración y la protección de los ojos y las nacientes de agua. Esa es una de las acciones que se están desarrollando. También a identificar las áreas vulnerables donde esos acueductos pueden ser afectados por un fenómeno natural. Por supuesto que el tema de organizar a la comunidad, pero fortaleciendo mucho la capacidad de prevención, de mitigación y finalmente la respuesta, que está o debería estar en las entidades de gobierno. Para nosotros la prevención y la mitigación son las acciones en las que menos apoyo se logra, porque no es tan visible ir a limpiar una quebrada, ir a destroncar una fuente de agua que tiene la posibilidad de ocasionarse un embalse. Eso no es tan visible como una respuesta que se da como el fenómeno de Eta y Ota, en donde a Cerro Punta llegaron carros de alimentos, carros de colchones para atender a los afectados. Pero en la mitigación no tenemos esos carros de voluntarios para venir a limpiar una quebrada o para venir a capacitar a la comunidad. Entonces, hay momentos en que las organizaciones que estamos trabajando el tema de resiliencia y de gestión del riesgo, nos vemos ante desafíos de tratar de motivar, de movilizar a los otros actores sociales en nuestras comunidades, en los gobiernos locales e inclusive en los gobiernos centrales, a definir mayores recursos, mayor tiempo, mayor personal para poder atender estos desafíos que van a seguir creciendo. Y con el fenómeno del niño, las respuestas y las alternativas, la cosecha de agua lluvia necesita asesoría. Nosotros teníamos al inicio, creo que en 2023, en 2019, había una campaña y una persona hablaba de la cosecha de agua lluvia, y aunque suene un poco extraño, la gente se burlaba de ese concepto, pensaban que eso no era algo posible. Entonces tenemos que cambiar inclusive tal vez la forma de hablar con las comunidades. Si no se entiende un concepto de cosecha de agua lluvia, pues tal vez
tenemos que reenfocar o resignificar algunas acciones que estamos haciendo en las comunidades para poder ampliar este tipo de respuestas que se pueden convertir en una solución temporal, pero que por lo menos puede mitigar el impacto que vamos a tener con las sequías que se van a dar en los próximos meses. Y acciones en la agricultura que también existen técnicas, y lo saben los compañeros que son ingenieros agrónomos, que podemos desarrollar técnicas para mantener cierta humedad en el suelo, para mantener algunos cultivos que no requieren tanta agua, pero la gente necesita asesoría. O sea, no podemos esperar que la gente haga las cosas cuando no hay quien les esté orientando de una manera práctica el qué hacer para enfrentar estos retos del fenómeno del niño. Fernando. Sí, no, muy bien, Damaris, esto es un reto enorme porque efectivamente trata también de cambios culturales. La manera de producir tiene un papel clave, la mirada al suelo y la mirada al agua. Efectivamente, también entender el diálogo con los tomadores de decisiones, las autoridades ambientales y quienes legislan. Eso es también una constante variable en el continente. Pero ante todo, la emergencia de los planes de riesgos y desastres. Si en algo creo yo que en América Latina tenemos fallas sustanciales es en esto. O sea, sabemos que van a venir desastres. Hemos visto Iota, bueno, lo que pasó en San Andrés y Providencia fue nefasto. Fue destruida completamente este municipio colombiano. Y aún así, siguen siendo muy débiles nuestras respuestas. O sea, si pasara una catástrofe mayúscula, estaríamos en una situación muy precaria. Y efectivamente, pues, de eso también se trata, de crear condiciones para animar a las comunidades y las organizaciones a que arranquen a tomar acciones. Bueno, Edson, yo tengo aquí un problema con la cámara, tengo un equipo prestado y lo desconfiguré, lamento que no me puedan ver, estoy haciendo lo posible para cuadrarlo. Edson, bueno, cuéntanos desde ese Sumapaz tan cercano y tan activo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo han enfrentado esto? ¿Cómo lo ven a corto, a mediano y largo plazo? Bueno, mira que el trabajo del centro de investigación primordialmente es empezar a conectar con los actores. Identificamos en un análisis de problemas que realmente el problema radica en esa falta de conexión de esos actores que están en los territorios y en las ciudades, desde la ruralidad y desde la parte urbana. Entonces, el centro de investigación sirve como conector de la industria, de la academia, de los entes gubernamentales, ¿cierto? Y de nuestras comunidades campesinas. Entonces, la idea del centro de investigación es empezar a conectar, porque sabemos que hay una desconexión entre los actores. Algunos actores ya podemos encontrar medidas para mitigar ese riesgo de una forma más adecuada. Hay actores que tienen los recursos, hay actores que tienen los conocimientos, hay actores que tienen la fuerza para darle solución a los problemas, tienen la mano de obra, tenemos entonces todos los recursos, sino que están dispersos. Entonces, eh, nuestra estrategia es unir a esos actores para poder entonces generar los planes y poder generar las estrategias para mitigar ese impacto que se está generando y reducir de esta forma el riesgo de nuestras comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, como trabajamos con las autoridades también, ellos conocen muy bien los territorios. Ellos nos apoyan en la parte de entrar a las comunidades. Las comunidades, entonces, una vez nos reciben, pues empezamos a ver y a evidenciar cuáles son sus problemas, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas que ellos han identificado desde el cambio climático? Una vez hecho esto, se empieza un trabajo de buscar entonces proyectos que logren mitigar esos impactos que se generan con las comunidades.
pero apalancados desde la industria, desde las empresas y desde los entes gubernamentales. Hemos evidenciado en lo que hemos escuchado en la charla, escuchando a Maris, que falta ese acompañamiento de las comunidades. Estas corporaciones muchas veces tienen muy poco capital humano, digo, recursos humanos o talento humano que acompañe a las comunidades campesinas. No tienen los recursos, son muy pocos los recursos que ellos tienen. Los recursos pueden venir más bien desde docentes, desde las organizaciones, desde las empresas, y esos recursos llevarlos hacia las comunidades. Es como la estrategia en la que estamos tratando de movernos, estamos acompañando a todos los actores, estamos mostrándonos y identificándonos entre nosotros para que reconozcamos el trabajo valioso que todos tenemos en esta lucha, porque es una lucha común, es una lucha conjunta, como hablábamos con Bernal. Lo que pasa en el Sumapaz va a interferir con la ciudad, con Bogotá, y lo que pasa con Bogotá interfiere con la parte de Dinamarca. Y esto lleva a un problema nacional, y esto va a llevar a un problema de la región latinoamericana, a contextos mucho más amplios. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que empezar a unir esos hilos, tenemos que empezar a generar esas redes, y por eso el trabajo también, y realza el trabajo de Red Colaborar, que es unir eso, tejer, empezar a generar las alianzas para poder afrontar estos retos que nos vienen encima. Ya después de eso, entonces, con las comunidades generamos proyectos, estamos también consolidando asociaciones. Las comunidades no saben cómo hacerlo, ¿cierto? Porque no tienen ese acompañamiento. Pero pues no podemos esperar a que los entes gubernamentales vengan a acompañarnos, sino que tenemos que generar desde la academia también esos espacios. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, pues acompañemos a las personas que no tienen ese conocimiento y esas herramientas. Entonces, formemos asociaciones, fortalezcamos las asociaciones, démosles ese componente técnico y teórico para poderle entonces dar una fortaleza a los proyectos desde la teoría, desde buenas prácticas, desde la investigación también, desde la educación. Entonces, ahí tenemos todas las herramientas, tenemos todos los actores. Solo nos falta saber cómo engranarnos, ¿cierto? Cómo conectarnos. Eso es importante. Después de eso, entonces, después de generar las asociaciones, empezamos a generar los proyectos. Y los proyectos, entonces, ahí acompañamos a las comunidades, porque a las comunidades les falta. Entonces, por ejemplo, en la parte de redacción de proyectos, en la parte técnica, en la parte estructural, en la parte sistemática de cómo llevar a cabo un proyecto, pues tienen falencias. Entonces, en eso está el centro de investigación acompañándolos y apoyándolos en la elaboración de estos proyectos. Tenemos proyectos entonces en la parte de recuperación ecológica. Primordialmente para nosotros la estrategia fundamental en esta adaptación y para minimizar el riesgo es recuperar nuestro suelo. Un suelo degradado es un suelo muy vulnerable. Entonces, para reducir esa vulnerabilidad y fortalecer a nuestras comunidades necesitamos suelos sanos, recuperar esos suelos, recuperar entonces las características fisicoquímicas de nuestros suelos, recuperar la microbiota de nuestros suelos, hacer un cambio en la agricultura, utilizar técnicas de permacultura, empezar entonces a generar también la recuperación de semillas, como el trabajo importante que hace Fernando, desde la comunidad, pero que ellos reconozcan cuáles son sus semillas, que es muy importante. Y ahí ellos tienen también unos saberes muy importantes que nos han transmitido, porque ellos conocen qué es lo que necesitan y qué es lo que les conviene. Conocen mucho mejor su sistema. Entonces, en este orden de ideas, es un trabajo muy bonito, muy de retroalimentación. Después también tenemos entonces proyectos de apicultura, viendo pues esta importancia de los polinizadores en todos los procesos de agroecología. Tenemos los proyectos de recuperación ecológica con las comunidades, donde las comunidades eh, forman sus viveros, hacen sus viveros, propios viveros
eh, árboles nativos. Queremos recuperar entonces desde toda la dinámica suelos, flora, fauna, volver a llamar entonces a estas aves que han migrado por efectos del cambio climático y retomar entonces esos avistamientos. La región de Sumapaz es una región que llama mucho la atención en la parte del turismo de avistamiento de aves y se está perdiendo porque pues están migrando. Entonces recuperemos ese entorno también y un trabajo siempre, como lo digo, un trabajo mancomunado entre todos los actores. Es primordialmente lo que hemos trabajado. Las secretarías de Agricultura y Medio han sido fundamentales en estos procesos. Ellos reconocen la importancia de trabajar con la comunidad, de aliarse con otros estamentos, pero pues nos falta eso, como comunicación, nos falta ese relacionarnos y saber que estamos ahí y qué estamos haciendo, qué están haciendo las secretarías de ambiente, qué están haciendo las corporaciones autónomas, qué están haciendo las universidades, qué están haciendo los centros de investigación, qué están haciendo nuestros campesinos. Entonces, en eso es fundamental, ese trabajo que estamos haciendo hoy es totalmente fundamental en esta parte adaptativa porque estamos reconociendo lo que estamos haciendo, cómo se está haciendo, quién lo está haciendo, ¿cierto? Y desde ahí ya podemos empezar a construir, a generar nuevas herramientas para facilitar este trabajo. Este trabajo es difícil, pero si nos organizamos entre todos los hacemos, todos ponemos un poco de colaboración, yo sé que podemos salir adelante y podemos hacerle frente a estos fenómenos que se están presentando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edson. Muy valioso esa mirada tan enriquecedora. Uno, la necesidad de trabajarnos en red y con otros y otras. Dos, también la mirada simple. O sea, en esta conversación lo importante que es el suelo, ¿cierto? Cómo es imperativo invertir ahí. Invertir no es poner plata, sino también poner esfuerzo en este lugar tan significativo. Bueno, vamos entonces a escuchar también a Iván, ¿cierto? El trabajo de Baizada ha sido muy potente, lo hemos visto en las redes, ¿cierto? Como también ellos hacen un trabajo no solamente de filantropía, sino también de una interacción cultural muy importante. Entonces, cuéntanos, Iván, ustedes allá, cómo se la han arreglado, cómo han trabajado estas propuestas en Baizada. Gente, a primeira coisa, eu acho que o mais fácil é a gente tentar auscultar um pouco mais as comunidades e os terreiros, né? E auscultar um pouco mais a terra, identificar o que ela está tentando nos dizer e que formas de manejo cultivo dela a gente pode estar adaptando ou estar trabalhando da melhor forma. O grande problema, às vezes, é de querer impor um certo tipo de cultivo, uma prática agrícola diferente ou de agricultura, enfim, das diferentes formas de plantio, tentar adaptar uma forma de plantio em um terreno, em um território a qual não condiz, a qual o solo não está de acordo, a qual a gente não consiga ter uma boa adaptação daquele processo naquele terreno, naquele solo. Então, aqui no Baixada, o que a gente mais faz é, além de incentivar e sensibilizar toda a comunidade, mas estar auscultando todo esse território e tentar adaptar e buscar novamente, né, fazer um resgate de práticas de plantio que agora são bem quase extintas, né? A gente quase não as vê mais, essas práticas. Plantio do que um agrega ao outro, do que um se complementar do outro, do que uma planta, né, oferecer o nutriente para a outra, que a outra se... Né, Se le perdió la conexión a Iván. Si quieren, podemos seguir y tal vez cuando él retome, podemos como continuar con su respuesta. Sí. Bueno, no, efectivamente, pues estamos pendientes de cuándo entra nuevamente. Si hay alguna, si Damaris y si Elson tienen algo que adicionar. Ahí ingresó, ahí ya se acabó de conectar. Entonces, si quieres, a ver.
Miremos a ver si hay. Hola Iván, ¿cómo estás? Iván, Olá, Maria. Olá. Iván, ¿tú Hola. lo ves, Pronto, Iván? consegui Ya. voltar agora. Estou voltando do telefone, porque também agora a bateria, além do computador ficar sem Ok. bateria, também estou com a internet um pouco mal. Mas então, estava dizendo que é ser muito respeitoso com aquilo que a terra nos oferece, né? As populações, é movimentar as comunidades para um resgate cultural das formas de plantio como eram feitas, né, pelos nossos ancestrais. E trabalhar isso agora no cotidiano, porque se faz mais necessário. Por exemplo, no Maranhão, há uma predominância da roça de toco, que é a roça, a preparo da terra a partir das queimadas. Então, quando você queima junto com a fumaça, né, junto com o fogo, já há muitos nutrientes que as plantas, os vegetais precisarão para sua sobrevivência, para sua subsistência mais lá na frente. Então, investir em políticas que tratem de agricultura familiar, de agricultura orgânica, de agricultura de base sustentável, e de agricultura, acima de tudo, coletiva, para que junte inúmeros territórios em volta de um único processo, é a alternativa que a gente tem. Ou mudamos os processos, ou os processos acabam sendo feitos da mesma forma e acabam que nos prejudicando ainda mais. Iván, ¿podrías darnos un ejemplo de alguna de esas prácticas que han recuperado? As hortas em mandalas, né? As hortas de agriculturas em mandalas, por exemplo, a gente pode estar fazendo as mandalas através da garrafa PET, está fazendo esse replantio e de sementes crioulas, sementes de origem natural, sem nenhum tipo de agrotóxico, que não consigam tirar do solo aqueles nutrientes além daquilo que sobrevive. Também campanhas de saneamento, de conscientização para não roça de toco, para não roça de queimado, com produção de subsistência. Plantar a mesma horta do milho, plantar o feijão, plantar um arroz numa baixa, numa várzea, onde a gente tenha naturalmente córregos e baixas de água, adaptando a cada tipo de plantio, a cada tipo de manejo ao solo a qual ele está oferecendo. Se é um solo um pouco mais arenoso ou um solo mais árido, sem tanta irrigação, que a gente não busque mudar o solo, mas busque mudar o manejo e o cultivo de como fazer com que essa terra seja fértil para uma determinada semente. Fazer um estudo mesmo de terra e de solo para que a gente consiga, né, introduzir naquele meio, naquele ambiente, aquilo que realmente for mais sustentável e que a alternativa dê certo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Fabuloso. Tú decías al inicio una frase muy bonita, ¿cierto? También de pensar en la comunicación como lo hacen los árboles, los organismos vivos. Lo dijiste rápido, pero fue muy valioso también ponernos esa figura para entender la necesidad también de pensarnos como organismos, como ecosistemas, que no estamos solos. Bueno, yo pasaría entonces, ¿tienes alguna otra cosa que decir, Iván? Não, estou satisfeito pela contribuição. Bueno, entonces vamos a mirar algo precisamente y me gustaría que cambiemos un poco el orden y arranquemos nuevamente contigo, Iván, porque tú eres un gestor cultural, o sea, el arte realmente nos atraviesa y el arte es quien nos lleva también a ver la crisis y a vernos en las posibilidades de cambiar, de hacer esa muda, ese cambio. Tú que eres un gestor cultural, que eres un artista, que eres un maestro, ¿cómo también miras qué es necesario? O sea, desde tu experiencia, porque es muy interesante, desde tu experiencia, ¿cómo crees que deben ser esos cambios culturales? Fernando,
pode repetir novamente, porque está se cortando um pouco a sua pergunta, por gentileza. Claro, claro que sí, con todo gusto. O sea, ¿qué cambios culturales son necesarios para enfrentar el fenómeno del niño? A alternativa é gerar políticas emancipadoras e que consigam realmente tratar os grandes fatores, né, da melhor forma. Por exemplo, tentar fazer um resgate de mudança de coleta seletiva de lixo e investir em retorno mais sustentável desse lixo, né, que não deixa de não ser lixo, ressignificar as práticas, ressignificar aquilo que você pega como matéria-prima que uma hora servia para uma determinada atividade, mas você pega essa mesma matéria-prima e ressignifica e dá uma nova origem. Acredito que é muito de reinvenção nesse momento as práticas, né, as políticas para a mudança climática, para o combate do efeito El Niño, mesmo a ressignificação dos processos, a reinvenção desses processos, tentar buscar o Brasil agora a gente está, né, um bebê com 500 anos e pouco, então, mas tentar se espelhar um pouco mais em países que têm essas políticas de saneamento e urbanismo um pouco mais sustentáveis, como na Alemanha, que a cada garrafa PET devolvida, o governo te devolve uma parcela, um percentual dos impostos a qual você destinou no pagamento daquela embalagem. Então, tornar o consumo também mais sustentável e devolver né, e criar essa política de embalagens sustentáveis, de embalagens retornáveis, é, da, da não queima da terra, das mudanças dos processos e da ressignificação do ser e do existir. Fabuloso, muchas gracias. Bueno, bueno, y devolviéndonos también un poquito en desorden, Edson, ¿tú qué crees que cuáles serían esos cambios culturales y políticos para poder enfrentar esto y también hacer cosas duraderas, buenas cosas duraderas en el tiempo? Ok, en cuanto a los, ¿cómo me escuchan? Es que Uma se experiência nubla. ¿No te nossa do Instituto escuchamos? uma, ¿Cómo me uma escuchan? experiência nossa daqui do Instituto Baixada, de forma cultural para uma alternativa de. Desculpa? Ya. Perdón. ¿Puedes continuar, Iván? Danos un tiempito, Edson, qué pena. Que Iván Ok, termine, por favor. Ok. Uma das, né, dos métodos culturais que a gente jamais utilizou aqui para mobilização no Baixada, mobilização cultural e artística, foram peças de teatro criados com contextos sociais e contextos ambientais, a qual as pessoas, né, os espectadores que vão estar vendo aquele espetáculo vão estar se identificando com esse processo e induzir a sociedade, a comunidade a criar esse pensamento crítico, né, e repensar as suas práticas. A melhor forma artística é essa, né? Criar mecanismos culturais através de espetáculos, mostras, exposições fotográficas, que são experiências que a gente faz por cá, né? E induzir as pessoas a observarem de perto seu comportamento. Porque quando a gente fala com as pessoas, parece que a gente não está falando do que elas estão fazendo, de como elas estão agindo. Então, vocês mostrar, inclusive, tirar foto da própria pessoa jogando lixo, né, no mar, jogando lixo nos rios, e ele vai estar se identificando com aquilo, vai dizendo, nossa, realmente eu faço isso, eu preciso mudar. Então, a arte ela tem agido né, aqui conosco dessa forma, criando espetáculos que trazem as temáticas para que realmente é, mostrem, coloquem em pratos limpos, como dizemos aqui no Brasil, né, toda essa temática, toda essa problemática que está acontecendo. Fabuloso, fabuloso. Claro, y también hacerlo en medio de carnaval de alegría. La reflexión no solamente puede ser una denuncia triste, sino
una movilización cultural vigorosa. Bueno, Edson, cuéntanos entonces desde el Sumapaz, desde Sindesis, desde esa relación también campo-ciudad, esa cercanía con Bogotá, también ustedes cómo se plantean esos cambios culturales y políticos para hacer frente a este problema, a esta situación. Ok, bueno, mira, creo que ya lo había El mencionado un sonido, poco. perdón, soy yo. Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, ok. En ese orden de ideas, los cambios culturales deben darse en todos los ámbitos. Creo que estamos enfrentando unos cambios que ya los veíamos venir desde hace tiempo, pero es la primera vez a los que nos enfrentamos. Esto nos lleva a que culturalmente cambiemos las dinámicas, ¿cierto? Nos enfrentemos a nuevos retos y primordialmente a lo que hemos usado a lo largo de esta charla es a unirnos, a unir a todos los actores que están presentes en la sociedad. Esto es tan titánico y a lo que nos vamos a enfrentar va a ser tan difícil que necesitamos de todos los actores para poder cumplirlo. Desde Colombia, pues hemos visto un cambio significativo, eh, por lo menos en lo que es el discurso, ¿cierto? El discurso desde la parte gubernamental ha cambiado. Eh, Estamos aceptando que necesitamos adaptarnos a esto, que necesitamos generar menos vulnerabilidad o, o reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Entonces, ya aceptar eso es un primer paso importante y ya lo que viene entonces es generar unos recursos, encaminar esos recursos que el gobierno piensa aportar para, esta, para reducir este riesgo y encaminarlos hacia donde deben ser direccionados realmente. Es lo importante, ¿cierto? Y que todos, entre todos nos cuidemos y cuidemos nuestros recursos. Esa es otra cosa importantísima desde lo cultural y lo político, que todos cuidemos nuestros recursos y que todos hagamos nuestros recursos. Y acabar con la corrupción. Y este no es un problema solamente de Colombia, sino un problema a nivel latinoamericano. Tenemos que reducir al máximo la corrupción, acabar con ella, porque es que esos recursos tienen que llegar a nuestras comunidades. Entonces, ese trabajo también me parece sumamente importante, hacer que los actores reconozcan su importancia como veedores de los recursos. Hay recursos, los entes gubernamentales y no gubernamentales tienen los recursos, pero ¿dónde se están quedando? Porque no están llegando a las comunidades. Entonces, en eso me parece algo supremamente importante que entre todos cuidemos los recursos de todos, que lleguen a los proyectos a los cuales se están encaminando. ¿Listo? Eso es como primordialmente lo que veo. Veo positivo que hay unos cambios. eh, las organizaciones quieren trabajar, los entes gubernamentales quieren hacer también su parte. Lo que pasa es que muchas veces les toca muy duro. Entonces, a todos los actores creo que les toca muy duro. Entonces, tenemos que reconocer eso y tenemos que empezar a apoyarnos entre todos y empezar a construir algo diferente. Las dinámicas no han funcionado hasta ahora y echarnos las culpas de unos a otros tampoco ha funcionado. Entonces necesitamos empezar a trabajar y trabajar entre todos para lograr afrontar este reto tan grande que se nos viene. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mira que das en el clavo con un tema fundamental. Las comunidades más afectadas también son las más vulnerables y la vulnerabilidad tiene que ver con la corrupción. Y ese universo cultural que está enquistado en nuestras sociedades debe ser revertido, debe ser removido. Entonces, un cambio cultural definitivo si es la lucha contra la corrupción. O sea, sociedades que se movilicen, que se unan, que trabajen, que se articulen y que saquen ese clientelismo y esa corrupción constituyen un paso fundamental para enfrentar esto. Damaris, bueno, cuéntanos ustedes allá en Panamá. Yo tengo una duda. ¿Ustedes están cerca de la frontera con Costa Rica, en la Muy zona cerca de montañosa? la frontera con Costa Rica. Sí, Ya. yo estoy aquí en el distrito de Tierras Altas y el siguiente distrito es Renacimiento, que ya
limita con Costa Rica, muy cerca. Ya, pero no es cerca de Santa Fe, de Santiago, Estoy es de por otro Santa lado. Fe. Tengo que recorrer como 3 horas para llegar hasta Santa Fe, pero digamos que en línea recta estamos también bastante cerca. Sí, es cerca, es cerca. Bueno, entonces cuéntanos allá, chévere, muy chévere que nos ubiques también. ¿Cómo creen ustedes qué tipo de cambios sean necesarios en lo cultural y en lo político? Bueno, en lo político creo que Edson tomó todas las descripciones fundamentales sobre el tema de la necesidad de luchar contra la corrupción y eso lo podemos hacer desde nuestras bases en las comunidades. Aunque se vuelve cada vez más difícil, ¿verdad? Por todo el sistema de todo ese entramado político bajo el cual se establecen las elecciones en nuestros países, en el caso nuestro del presidencialismo, las decisiones básicamente que se toman por encima inclusive de las opiniones de las comunidades y en este momento estamos en un conflicto fuerte por el tema de un contrato minero que se está estableciendo para nuestro país con todas las características de vulnerabilidad que tenemos en una parte del corredor biológico mesoamericano, la comunidad ha estado en contra y pese a todo eso hay una fuerte presión para que la minería se establezca como una actividad económica en nuestro país. Y eso tendrá sus consecuencias y va a mantener un conflicto muy fuerte, sobre todo cuando estamos hablando de cambio climático, de bajar los niveles de corrupción, de contaminación y estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, bueno, ese es un tema Grave, sí, gravísimo. complicadísimo, pero ha surgido en medio de todo esto la gente, las personas, la comunidad está saliendo a decir, no queremos la minería. Entonces ya no es tanto los ambientalistas o los movimientos de los trabajadores o los gremios de docentes, sino que hay una masa popular que está enfocando un tema ambiental como prioritario. Para nosotros eso es un cambio de actitud relevante que tal vez no lo hemos estudiado ni lo hemos dimensionado, pero que la minería ha hecho que la gente salga a defender el territorio en todo el país. Y en lo cultural, siento yo que son diferentes escenarios. Con las personas que están en este momento ejerciendo las actividades de poder o las actividades agrícolas o las actividades turísticas, hay un modelo de educación y de una necesidad urgente de cambiar las prácticas porque somos la generación actual la que está ejerciendo la presión sobre los recursos. Y la cultura sobre los niños, que yo digo que es más de largo plazo, pero no podemos esperar a que sean ellos los que transformen nuestras decisiones actuales, porque no va a haber tiempo para ellos. Entonces necesitamos que esta cultura de esta relación con la naturaleza sea distinta, sea una relación más respetuosa, que haya una conexión, como tú lo decías, con la tierra, con el agua, con el bosque, que nos reconozcamos nosotros como parte de la naturaleza y dejar ese concepto a un lado de que nosotros los seres humanos somos los dueños de la naturaleza y por lo tanto podemos tomar decisiones sobre ella y no han sido las mejores decisiones. Entonces hay que hacer un alto con cada, digamos, con cada grupo, inclusive con los políticos, hay que hacer un alto y hay que hacer análisis muy profundos para poder ejercer la incidencia. Esa incidencia en las políticas públicas solo se puede lograr si hay una participación ciudadana activa, informada y muy bien sustentada sobre las bases de la ciencia y sobre el conocimiento popular también, porque no podemos solamente pensarnos en datos científicos, sino que el conocimiento de las comunidades también debe prevalecer al momento de las tomas de decisiones. Y quien puede hacer que esto sea así es una comunidad fuertemente organizada. No, buenísimo. Qué inspirador esa claridad tuya, porque también muestra la fuerza de lo que defiende. Has dicho varias cosas muy interesantes, pero quiero señalar dos que han sido también un aprendizaje en este conversatorio, o sea, ponerlas en primer plano.
lo último que acabas de decir, una incidencia basada en evidencias. También, ojo, principalmente en el conocimiento de las comunidades, como el conocimiento ancestral, efectivamente también es ciencia, y también es poder y también es política. Y segundo, hacías una referencia muy linda a la defensa de la naturaleza, pero también como en las tierras altas de Panamá, igual que en nuestros Andes, las comunidades que se movilizan por el agua y el alimento dicen que esto realmente es un asunto vital. La minería no lo es. En este momento en Colombia, en Chile, en México, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Honduras, varios países, varias personas están dándose un debate muy importante, y es que es más importante y fundamental el alimento y el agua que la minería. Entonces, eso ya entra también a revisarse, y este conversatorio pues ha puesto una cantidad de debates muy importantes. Vamos a cerrar aquí con las con las intervenciones, y les agradezco profundamente esa disposición de escucha y la generosidad con su habla y con sus saberes. Porque en la red Colaborar y también, bueno, el sistema de iniciativas de paz, las organizaciones que ustedes trabajan, efectivamente tenemos unas estrategias que nos unen: la defensa del planeta, de la naturaleza, de los territorios, del agua, del alimento, una mirada crítica a los modelos, a la minería, a la agroindustria, al mal cuidado del planeta, a la urgente necesidad de revisar el suelo, el agua, ¿cierto? De sentirnos parte de ese ecosistema, de esos hábitats. Pero también, como lo hacen los hermanos de Brasil, bueno, y todos ustedes con seguridad, de darle un lugar fuerte a la cultura para el cambio político, ¿cierto? Primero son cambios culturales antes que cambios políticos y sociales. Y son las comunidades de base, son estos procesos estrechamente relacionados con el campo, con las ruralidades, con la naturaleza, los que pueden dar esas rutas, ¿cierto? Esas pistas sobre cómo vamos a seguir enfrentando este tipo de fenómenos. El niño llegó, se va a demorar. El cambio climático, que también se expresa con el niño, la variabilidad climática, e incluso, como lo dicen voces, desde la crisis climática, llegaron para quedarse. Pero estamos a tiempo también de hacer cosas, y también debemos preparar. Entonces, animamos también a las organizaciones, a quienes también desde la red Colaborar y de otros espacios, a poner todos estos aprendizajes. Entonces, también queremos poner aquí a los que nos han estado amablemente siguiendo. Está Luciana, Ana Carmona, Anthony Rondón desde Ibagué, Tolima, los compañeros de Acomut, Asmudes, Brian Perén de Asproc, Camilo García, Cristian Canac de Asproc, Edith López Ochoa, y bueno, Iván está aquí, José de Jesús Vargas, Jocelyn Ogura Esteban, Mayra y Sara, Pedro Pablo Villatoro de Asproc, Vanessa de la red Colaborar. Bueno, todas estas personas que también abrimos el chat y abrimos los micrófonos para que también hagan sus preguntas o sus contribuciones. Hay dos comentarios en el chat. Si quieren, vamos haciendo eso. Si ya cerramos con esto, vamos a cerrar en estos 10 minutos. Aquí escribe Anthony Rincón, justamente desde Grupo Semillas, desde el grupo tuyo, Fernando. Dice: la gente la Antonio tiene clara. Rondón. Eso, Rendón. Dice: la gente la tiene clara. El tema es que, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los sectores públicos y productivos frente a este contexto? Y él también escribe un texto relacionado con esto, y si quiere le damos la palabra a alguno de los panelistas para que nos hablen de esto. Y él dice: porque en realidad el tema, como en asuntos energéticos, no es buscar cómo reemplazar el proveedor de energía o el origen de la fuente, sino revisar estructuralmente el sistema político de consumos y producción de alimentos, bienes y servicios. Lo que muestra esta valiosa conversación es que las comunidades tienen claridades del manejo y adaptabilidad, pero el sector hegemónico coloca graves escenarios que afectan mucho más a la gente y a los ecosistemas en medio de este contexto. Entonces, no sé si alguna tiene un Claro. comentario frente a lo que él dice, o él pregunta eso, o sea, ¿qué hacer frente al sector político tal vez, o frente a los contextos
que a veces nos abrazan desde este ámbito. No sé, Damari, si quisiera intervenir, sí. Sí, mira, yo creo que a nivel de las comunidades la gente, como lo dice Anthony, la gente está aprendiendo cuestiones ancestrales y estamos volviendo a las prácticas para un mejor uso de la energía, para hacer abonos orgánicos a partir de los residuos, para utilizar las aguas para producir biogás, etcétera. Yo creo que lo que falta es que esos poderes hegemónicos le den el espacio a que estas posibles formas de generar energía, de transformar y de producir alimentos, sean reconocidas, sean apreciadas y reciban el incentivo y los recursos económicos para que crezcan. Hace poco en Bogotá hubo una feria de energías comunitarias en la universidad donde muchos grupos de comunidades distintas presentaron los proyectos que están desarrollando y sobre todo hicieron un panel con la Secretaría de Energía, con el Ministerio de Energía y reclamaban esto. Han hecho consultas sobre el tema energético, pero las propuestas que damos desde las comunidades no están involucradas con la fortaleza que se necesita para poder transformar el modelo de producción de energía. Entonces, igual lo reconozco en Panamá. Tenemos que empoderarnos de esos espacios y tenemos que estar más activos y por eso insisto en la participación ciudadana activa y bien informada para poder ocupar los espacios que si no los ocupamos nosotros los llenan con la gente que quiere y tiene otros intereses. Clarísimo. No, muy necesario estos debates. Hace falta, se necesita. Ojalá podamos volver a vernos, pero es muy importante estas reflexiones y estos debates. No es un tema coyuntural, accidental, es un tema eminentemente político, cultural, y sí necesita tener la puntada, hacer el tejido y construirnos red para también pensar una emancipación. Yo no logro ver aquí el chat. Por favor, María Alejandra, ¿me cuentas si hay más preguntas? Aquí pusieron en preguntas y respuestas, José Jesús Vargas nos pone, saludos desde Panamá, felicitaciones por el tema y los panelistas, puntuales y refrescante escuchar sus participaciones. Dice que en la perspectiva de manejo y conservación es importante trabajar desde la base de la comunidad. Dice que en su caso trabajan con comunidades indígenas en Vera y Huaunán, en la provincia del Darién, donde tratan de hacer sinergia entre el conocimiento tradicional y científico para implementar procesos orgánicos que puedan comunicar, pues, que puedan las comunidades realizar. Habla también de que es importante trabajar desde la base de la comunidad, con ellos, y tratar de que las comunidades emerjan poco a poco y se apropien de la situación para lograr la sostenibilidad. Supongo que él ahí intenta hablar es como de esto, de cómo podemos empoderar a las comunidades eh, para que sean ellas las que tomen pues como el poder. Pero sí es como un comentario. Creo que no hay más en el chat. No sé si alguna quiere hacer una pregunta antes de que cerremos. O pueden alzar su mano y podemos abrir el micrófono. O si Edson, Iván o Damaris o Fernando tienen un comentario. Yo propongo que los panelistas nos hagan una conclusión cortica, ¿cierto? Que expresen alguna idea, algún mensaje que nos quieren brindar para cierre. Y bueno, y de antemano le damos los agradecimientos. Bastante enriquecedor, muy bonito el trabajo. Da ganas de conocer qué es lo que ustedes hacen con sus organizaciones y conocer los sitios donde están. Con seguridad hay cosas muy bonitas y muy valiosas allí. Bueno, entonces, Damaris, ¿qué nos dices para cerrar este espacio? Creo que las reflexiones que nos llevamos hoy, los aprendizajes de las experiencias en otros países, nos deben hacer internalizar, bueno, cómo nosotros en nuestras comunidades podemos hacer crecer el debate sobre estos temas y romper un poco el círculo del miedo de hablar sobre el tema del riesgo ante fenómenos naturales
sino que lo veamos como algo natural que va a seguir pasando y que tenemos que hablarlo, hacer un dibujo de lo que puede ocurrir en nuestras comunidades y frente a eso plantearnos acciones concretas que podemos ir logrando con aliados desde los gobiernos locales, desde las organizaciones, desde los productores, de nuestros vecinos, de nuestras familias, e ir construyendo todo este proceso porque es un aprendizaje para cada una de las personas en las que nos involucramos. Es un tema muy complejo, pero que podemos seguir aprendiendo cada día y aprender de experiencias como esta que hemos compartido el día de hoy, sobre todo es muy valioso. Muchísimas gracias, Damaris. Edson. Bueno, en conclusión, no, estas intervenciones, estas charlas a mí me enriquecen y me motivan y me mantienen vivo y feliz porque reconozco en cada uno de estos actores el trabajo tan importante que hacen y de verdad que me da una alegría eh, saber que somos bastantes los que estamos en la red y que estamos trabajando por este bien común, que no es solo por los sistemas naturales, sino que es también una retroalimentación para nuestros sistemas sociales. Sin los sistemas naturales no tenemos sistemas sociales. Entonces, realmente reconocer que este cuidado por el ambiente también lo hacemos por las personas y que las personas son lo más importante para nosotros. Eh, Claro, sin reconocer la importancia de estos sistemas como complementos y que, no dicho, no como complementos, como ese complemento que enriquece ese ecosistema, que reconocemos como parte vital de eso, el más o el que gobierna, sino como parte fundamental. En ese orden de ideas siempre es muy enriquecedor estas conversaciones, escucharlos, saber que están trabajando, saber que hay frutos de esos trabajos ya. Entonces, creo que eso es la conclusión. Efectivamente, como dice Fernando y Amaris, hacerlos, encontrarnos, reconocernos, eh, queda un trabajo y es lo que yo quiero hacer con esta red colaborativa, es conocernos a todos más a fondo, hablar más con cada uno de ellos para conocer muy bien sus proyectos, eh, porque es importante eso, conocerlo, conocer qué hacemos, porque de ahí partimos y de ahí podemos encontrar un aliado importante para seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, muchas veces las herramientas están ahí, los recursos están ahí, la ayuda está ahí, pero no sabemos porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Entonces, una de los aprendizajes es ese, conozcámonos, reconozcámonos para poder eh, trabajar contra esa vulnerabilidad que tenemos en Latinoamérica. Gracias maestro, muy animadora tu actitud a conocernos y aprovecho para promocionar unas infografías que sacamos del grupo Semillas, María Alejandra, que las podamos también poner a disposición de la red. Bueno, Iván Vanderson, cuéntanos, queremos escucharte. Yo creo que Iván se desconectó, es que él sí tenía como varias dificultades de conexión. Entonces yo creo que si quieres, Fernando, Sí. podemos ir cerrando. No, ya no está Iván, tienes razón, no está Sí, Iván. sí, Bueno, no, de nuevo, sí, de no, dale, nuevo, tranquilo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, estábamos dándonos cuenta, gracias a la red, gracias a la comunicación, de que efectivamente este tipo de fenómenos están afectando con mayor rigor a las comunidades locales, que se hace necesario trabajar en red, establecer también en maneras de trabajar también con lo público, con la empresa privada, pero ante todo reflexionar sobre lo fundamental y lo sencillo, el valor de los ecosistemas, los derechos de la naturaleza, más que los derechos de la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el valor del conocimiento tradicional y el peso de los actores locales.
cómo efectivamente las soluciones sí empiezan desde lo pequeño, desde lo simple, y que debemos de presionar de manera organizada para lograr cambios políticos. Lo otro es que efectivamente estas propuestas también deben de tocar el modelo de consumo. No podemos seguir dándonos el lujo de incendiar la casa desde un modelo de consumo que no respeta, que no mide las consecuencias. Y efectivamente, como la educación ambiental, ¿cierto? Como también la producción alternativa de alimentos y las acciones para reducir el riesgo, bien sea la economía solidaria, las cosechas de agua, la protección de ecosistemas estratégicos, siguen siendo acciones absolutamente necesarias. Lo señalaban los compañeros del Darién, José Jesús, como el Colobaunán y con los Embera también están construyendo soluciones, y eso es fundamental. Debemos de dialogar con nuestras raíces, pero también encontrar la fuerza de lo simple y lo que no nos genere dependencia económica. Dejaría así con las ganas de volvernos a ver. Esperemos también entonces que Rol Colaborar nos siga dando estos maravillosos espacios y bueno, aquí estamos para eso, María Alejandra. Un abrazo y muchísimas gracias. Y yo quería antes dar las últimas cuñitas, pues antes de cerrar, agradecerles pues a Fernando, a Damaris, a Edson y a Iván por estar en este espacio, agradecerle también al nodo de resiliencia comunitaria y también al grupo de actividad colectiva de la red que hicieron posible que hoy estuviésemos aquí. Esto de realidad sigue, quienes quieran pertenecer también a estos nodos, pues recuerden que siguen abiertos y a través de la plataforma los pueden encontrar. Si no están registrados, pueden hacerlo. Se meten a www.redcolaborar.org y pueden registrar su organización si no está. Si su organización ya está registrada, solo deben hacerse parte de su organización como miembros, ¿cierto? Y ahí pueden encontrar también todos los eventos que tenemos. Mañana tenemos un cafecito muy especial que va a ser dado por un líder de Colombia bien conocido. La gente lo conoce como el propio. Pero pues él se llama, ahí se me acaba de ir el nombre. Jaime Tres Palacios. Jaime Enrique, sí. Que pues él hace Costeño. parte, él es Jaime Enrique Tres Palacios Martínez, él es parte de la Fundación Hijos de la Sierra Flor de Colombia, es psicólogo y capellán, y también estudió capellanía, y vamos a ver con él un cafecito sobre neuroplasticidad. Entonces también muy invitados mañana a ese espacio que lo pueden encontrar ya en nuestra web. Ahí está el evento y solo es que se conecten en vivo el día del espacio. Ahí está el botón de conexión. Y también la otra semana tenemos un espacio muy especial sobre el registro SAM. Este espacio va a ser dado por la COSEAL de Colombia, quien tiene pues alta experiencia en el tema, hace más de 8 años que ella trabaja con el SAM. Entonces la idea es como resolver un montón de dudas y hablar de consejos y oportunidades del SAM, que es un registro pues que a todas las organizaciones que quieren estar con la IAF se les está solicitando. Entonces también súper invitados a este espacio que va a ser una clase maestra, y les agradezco un montón pues por estar aquí. Cualquier duda saben que los canales de red siempre estarán abiertos a sus sugerencias y a todas sus inquietudes, tanto en los correos como el WhatsApp que está en la plataforma. Y gracias, que estén muy bien. Hasta luego, chao. Chao, chao. Por ahí saludos a Mayra Luego. y Sasa de Guatemala. Chao. Chao, chao.